Muy buenos días, alumnos de la institución educativa Richard Feynman. Soy el profesor Juan Pablo y les doy la bienvenida a estas sus clases virtuales. Clases virtuales del mes de junio. Junio. Bien. Eh, bueno, el tema del día de hoy que vamos a tratar va a ser un tema un poco amplio, pero vamos a dar información bastante general y resumida, porque vamos a hablar de lo que nos interesa en este curso de filosofía, que son necesariamente conocer qué son las ramas de la filosofía, ¿no? Así como cada ciencia particular tiene su, ¿no? Tiene sus ramas, ¿no? Como por ejemplo la medicina, ¿no? Cuando uno estudia medicina, al final tiene que especializarse en alguna rama en especial, ¿no? La medicina, por ejemplo, está la cirugía, ¿no? Está la cardiología, ¿no? ¿Qué más? Nefrología, neumología, traumatología, etcétera, ¿no? Distintas ciencias se subdividen en ramas, ¿no? Porque son ciencias particulares y pues uno no puede abarcar prácticamente todo para ser especialista, ¿no? Si nosotros nos queremos especializar, necesariamente tenemos que inclinarnos hacia una rama de aquella ciencia. Bien, en tal caso, la ingeniería también. Si tú te das cuenta, existe la ingeniería química, la ingeniería industrial, ¿no? Y varios tipos de ingeniería. O sea, las ciencias tienen sus ramas. Bueno, en tal caso, vamos a hacer una introducción para poder entrar de lleno a lo que necesariamente nos interesa, que son estas ramas. Vamos a recordar ciertas cosas para no perdernos en el camino y tener nociones claras y precisas de lo primero que es la filosofía, ¿no? Bueno, ¿qué es la filosofía? Ya hemos hablado anteriormente de la filosofía, ¿no? Y habíamos dicho que la filosofía no es tanto como una ciencia, ¿no? Porque una ciencia tiene un objeto de estudio, ¿no? La biología, su objeto de estudio es la vida, los seres vivos, ¿no? Eh, por ejemplo, la astrología, ¿no? Perdón, la astronomía, ¿no? La astronomía también tiene su objeto de estudio que son los astros, ¿no? Bueno, la medicina, objeto de estudio, ¿no? Que es, digamos, la salud, ¿no? En tal caso, todo tiene un objeto de estudio, pero la filosofía no tiene un objeto de estudio tan definido, porque la filosofía, como te habrás enterado, es la madre de todas las ciencias, y en tal caso abarca todas las ciencias que yo te he mencionado, tanto las matemáticas, tanto la biología, la cosmología, ¿no? Eh, la medicina, etcétera, ¿no? La política, la filosofía prácticamente abarca todas las ciencias. Por eso se denomina, como ya te había dicho, la madre de todas las ciencias. Bueno, ¿qué es la filosofía a tu conocimiento? Vamos a definirla de un modo para que lo podamos tener claro, ¿no? La filosofía es una disciplina académica, ¿no? Se va a estudiar, ¿no? Que trata de responder. Fíjate bien, va a tratar, no te dice responde. La filosofía nunca te va a dar esto es así, no. Porque la filosofía es un tipo de reflexión, ¿no? Entonces la filosofía te está diciendo que va a tratar de responder a las preguntas fundamentales sobre qué, sobre la naturaleza de la realidad, sobre la realidad en que vivimos, ¿no? Sobre el conocimiento y el comportamiento. Recuerda bien estas tres características de qué es la filosofía, ¿no? A tratar de responder a estas preguntas sobre la realidad, sobre esta naturaleza de la realidad, sobre el conocimiento, cómo nosotros adquirimos ciertos conocimientos y sobre el comportamiento. ¿Por qué tu hermano se comporta distinto a ti? Si los dos son seres humanos, cada uno tenemos un tipo de comportamiento. Y la pregunta es, ¿por qué el ser humano se comporta de esa manera? Todas estas preguntas
va a tener que responder o tratar de responder la filosofía. Y por eso vamos a hacer reflexión sobre esta realidad, ¿no? ¿Qué más? Hemos dicho que es la filosofía. Filosofar es pensar razonadamente, ¿no? O con el uso de razón para cuestionarse y sobre todo examinar temas que nos afectan, ¿no? Hay ciertos temas que tú sientes la duda de saber la respuesta y saber la verdad. Te afectan en todo momento. ¿Qué quiere decir? Que estos temas nos afectan y tenemos que examinar. Por ejemplo, nosotros vemos que alguien está robando y nos preguntamos, ¿por qué ha robado? ¿No? ¿Por qué está robando? Pero hay un argumento que puede defender su accionar, ¿no? Bueno, he robado, ¿por qué? Porque mis hijos no tenían que comer y al señor le sobraban 5 panes en una panadería y he tenido que agarrar, pero es para una obra buena, ¿no? Y en tal caso tú te preguntas, ¿es bueno, es malo que robe o no? Entonces, todo lo que nos afecta en nuestro entorno siempre hay cuestionamiento, ¿no? Y sobre ese cuestionamiento tenemos que examinar, ¿no? Que también en la filosofía es una actividad reflexiva, ¿no? Reflexionamos, ¿no? Cuando tu papá o tu mamá te dice, reflexiona sobre lo que has hecho en este día, ¿no? Reflexiona sobre los estudios, mira cómo te van. Reflexiona. Y entramos dentro de nosotros mismos y nos ponemos a reflexionar, ¿no? Por eso es una actividad reflexiva, porque siempre hay preguntas en las cuales queremos adquirir una respuesta de repente pronta, ¿no? Porque somos seres que queremos las cosas ya, una respuesta pronta que cubran nuestras expectativas, ¿no? Entonces, es una actividad reflexiva que permite ampliar nuestra comprensión del mundo, nuestros horizontes intelectuales y la libertad del pensamiento, ¿no? Con eso te está diciendo que esta reflexión te va a permitir ampliar los conocimientos, ¿no? Ampliar los conocimientos intelectuales para poder comprender ciertas cosas, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué estudia la filosofía? Bueno, el objeto de estudio de la filosofía en la realidad, ¿ya? Es la realidad como un todo. O sea, te estoy diciendo que su objeto es estudiar prácticamente todo. No te dice la filosofía se encarga de estudiar los seres vivos. No, de eso se encarga la biología, ¿no? No dice la filosofía se encarga de estudiar lo moralmente bueno o malo. No, eso se encarga, ¿de acuerdo? Hay una rama especial que es la ética, ¿no? En tal caso, la filosofía es una realidad que abarca todo, ¿no? Las preguntas que se plantea la filosofía, ¿de qué tipo son, ¿no? Por ejemplo, la filosofía se va a preguntar, ¿qué es la realidad? ¿No? ¿Qué es lo que realmente nosotros conocemos como realidad? ¿No? De repente alguna vez te habrás puesto a pensar, pero la realidad es esta o no es esta. ¿Te has puesto frente a un espejo y alguna vez has pensado que el que está detrás del espejo es real y tú eres el reflejo? Si no te has puesto a pensar, ahora que vas a peinarte en el espejo, piénsalo, ¿no? Piénsalo. Imagina que hay una dimensión dividida donde el que está detrás del espejo piensas tú que es el reflejo, pero no lo es. El reflejo eres tú. ¿De acuerdo? Alguna vez cuando te peines en el espejo te darás cuenta y te harás esa pregunta, ¿no? Por ejemplo, ¿cuál es el sentido de la vida? Es otra de las preguntas filosóficas que siempre han estado, ¿no? O sea, ¿para qué vivo, no? ¿Qué sentido tiene que yo esté en este mundo, no? ¿Hay algún sentido de la vida, no? Entonces, ¿por qué estoy vivo? ¿Por qué soy hombre, no? ¿Por qué soy mujer? En tal caso, distintas preguntas que se va a hacer la filosofía y que va a tratar de llegar a una posible respuesta. ¿Qué es el hombre, no? En realidad, esto es algo que necesitamos estudiar a fondo y que la filosofía lo ha hecho, ¿no? ¿Qué es el hombre? En realidad, ¿qué es? ¿No? ¿Qué sentido tiene que el hombre esté en este mundo, ¿no? Imagina que solo hubiera animales, ¿no? ¿Tú crees que la Tierra sobreviviría solo con animales y con la naturaleza? Pues sí, no, no, pero el hombre, ¿qué función cumple dentro de eso? Entonces son preguntas que a nosotros nos van interesando, ¿no? Porque queremos esta respuesta
respuesta de algunas cosas fundamentales de la vida. Bueno, la filosofía, alumnos, presenta tres áreas principales, ¿no? Tres áreas principales, ¿no? De estas ramas, que son la metafísica, la ética y la epistemología, que las vamos a ir detallando poco a poco en estas ramas, ¿no? Pero acuérdate que hay tres áreas principales con las cuales la filosofía pueda desarrollarse, ¿no? Adicionalmente, el pensamiento filosófico se puede aplicar a una amplia diversidad de campos. Lo que te está diciendo que el saber, el pensamiento filosófico o la filosofía se puede aplicar no en un campo, sino en varios campos, en una diversidad de campos. A esta diversidad o amplia diversidad de campos la vamos a denominar ramas de la filosofía. Y con esto vamos a empezar a detallar estas ramas que yo te voy a explicar a continuación. Vamos a hacer una explicación muy general, porque detenerse en estas ramas es detenerse en un curso que puede hacer en 2 o 3 meses, ¿no? Y lo vamos a hacer en media hora, 20 minutos. En tal caso, vamos a ir explicando rápidamente qué significa cada rama y en los próximos cursos vamos a explicar más a fondo qué es lo que significa, ¿no? En tal caso, si tienes alguna duda, repasa otra vez el video, ¿de acuerdo? El video para que puedas comprenderlo mejor. Yo te voy a dar una explicación breve porque son varias ramas de la filosofía, pero con las preguntas necesarias que se hace cada rama de la filosofía. Bueno, vamos a empezar con la primera rama, la metafísica, ¿no? Profesor, ¿qué es eso? Yo he escuchado la palabra física y de repente habrás escuchado la palabra metafísica, pero ¿qué significa metafísica, no? Bueno, la metafísica, en primer lugar, significa más allá de la física, ¿no? Más allá de la física. ¿Qué es lo físico? ¿Qué es lo físico? Lo que tú puedes tocar físicamente, ¿no? Lo que puedes ver, lo que puedes observar. En este momento yo te estoy hablando y tú me estás escuchando, ¿no? Puedes escuchar como te decía, o de repente cuando tú estés escuchando, estás sentado en una silla, en tu escritorio, con tu computadora o con tu celular, ¿no? Y estás tocando, estás palpando, ¿no? Eso es lo físico, pero lo metafísico dice que es más allá de la física, algo que no se puede ver, no se puede tocar, y hace preguntas concretas para saber de qué estamos hablando, ¿no? Tal caso, la metafísica no tiene nada que ver con la nueva era, ¿no? Con algo moderno, ¿no? Es algo ya desde los ancestros, los antiguos filósofos, desde los presocráticos, ya se preguntaban cuál era el origen del mundo, ¿no? ¿Por qué existían las cosas? ¿Por qué existía la naturaleza? ¿No? Etcétera. Bien, la metafísica se pregunta sobre la naturaleza de la realidad. Acuérdate, la naturaleza de la realidad. ¿Dónde se origina esta realidad? Y una de las preguntas, o algunas de las preguntas que se hace en la metafísica es, ¿qué existe realmente? ¿Te has puesto a preguntar alguna vez? ¿Qué existe realmente, no? ¿Existe el color? ¿Te has preguntado alguna vez? ¿O no existe? Hazte esta pregunta. ¿Existe o no existe el color? De repente tú ves aquí en los ejemplos que estoy poniendo de color azul, ¿no? Pero realmente existe el color, ¿te has preguntado? ¿Existe o no existe? Si estuvieras en una habitación blanca y prendes la luz de tu cuarto, si el foco es blanco, te aseguro que la pared va a reflejar blanco, te lo aseguro. Ahora, si tú pones un foco color púrpura o violeta, esa luz violeta, te aseguro que tu pared no sería blanca, a pesar de que tú pienses que es blanca o lo hayas visto blanca, no es blanca. ¿De qué color es? Violeta. Cambió. ¿Pero por qué cambió? ¿Por la luz? Entonces, en el caso, tu pared no estaba pintada de blanca, ahora está pintado de violeta. ¿Dónde está el color? Entonces, son realidades que nosotros tenemos que analizar. ¿Existe o no existe? ¿Qué es lo que realmente existe? ¿No? ¿Qué es la realidad, la verdadera realidad? ¿No? ¿Y cuál es el origen de todo lo que existe? ¿No? Nos preguntamos siempre sobre el origen, ¿no? ¿Pero por qué existió eso? ¿Pero por qué?
por qué y el por qué. Bueno, la metafísica siempre va más allá de la física, de lo que realmente vemos y conocemos, más allá de eso. Tenemos la epistemología. ¿Qué te suena esto de epistemología? Acuérdate que cuando hablábamos de Platón, hablábamos de un dualismo epistemológico y un dualismo ontológico. ¿Te acuerdas? Dualismo que significaba dos y epistemología, formas de conocimiento, formas de conocer. En tal caso, la epistemología nos va a hablar, ¿de acuerdo? O es el estudio del conocimiento científico, ¿no? ¿Cómo conocemos las cosas, no? ¿Cómo conocemos las cosas? La pregunta que se debe hacer la epistemología es, ¿no? ¿Qué es y cómo se adquiere este conocimiento científico, ¿no? ¿Cómo lo vamos a adquirir? Y otra pregunta que se hace es, ¿son lo mismo creencia que conocimiento? ¿No? ¿Hay una creencia que está antes al conocimiento o tengo que conocer para creer, ¿no? Acuérdate que la epistemología en Platón hablaba de conocer en dos maneras. Una era conociendo a través de los sentidos y otra a través de la razón, ¿no? Entonces, la epistemología nos va a hablar cómo conocemos las cosas, ¿no? De qué forma conocemos las cosas. Bien, vamos a hablar de otra rama de la filosofía, que es la ética, o también le llaman la filosofía de la moral, ¿no? Y cuando hablamos de ética, ¿de acuerdo? O moral, nos estamos metiendo en un campo, ¿no? El campo de la acción de la ética son la naturaleza de la virtud, los valores, los deberes y las acciones correctas, ¿no? La ética, ¿qué es bueno? ¿Qué es malo? ¿No? ¿Te has puesto a preguntar si lo que tú haces es bueno o es malo? ¿O por qué crees tú que las acciones que haces son buenas? Si yo te digo, por ejemplo, ¿es bueno que copies en un examen? Te pregunto, ¿es bueno que copies en un examen? Tú me dirás, profesor, no es bueno, ¿no? Pero ¿por qué no es bueno? Yo te preguntaría. Tú me dirías, porque copiar es malo, ¿no? Y te pregunto, ¿y por qué es malo? Y no sabes dar una respuesta, ¿no? ¿Quién te ha dicho que es bueno, que es malo? Mi papá, mi mamá, profesor. Bueno, entonces lo sabemos porque otros nos lo han dicho, ¿no? En tal caso, la ética trata de ver todo esto, qué es el bien, qué es el mal. Esto se ha preguntado y se sigue preguntando, es una pregunta que prevalece hasta el día de hoy. ¿Qué es bueno, qué es malo? Si lo bueno para mí es esto, entonces para ti no es bueno, entonces respeta esa libertad, ¿no? Platón, acuérdate que habla sobre la virtud, ¿no? Bueno, ¿qué preguntas hacemos, no? ¿Cómo debemos vivir, no? La ética en esta rama nos dice cómo debemos vivir, de qué forma éticamente, ¿no? Correctamente, moralmente debemos vivir. Y la gran pregunta es, ¿qué es el bien y qué es el mal? ¿Robar es malo? Sí, profesor. ¿Por qué? Porque mi papá me ha dicho de chiquito que robar es malo. Y si tu papá, un ejemplo, no es un ejemplo nada más, fuera un ladrón, un señor que fuera ladrón, y a su hijo le enseña a robar, pero no le enseña a robar por malicioso, le enseña a robar porque eh, sabe que él piensa que está haciendo bien quitándole a alguien que le sobra, ¿no? Entonces él ve la injusticia y le dice a su hijo, mira, él es injusto porque él tiene y nosotros no tenemos, entonces hay que quitarle algo para nosotros tener. No le robamos nada, no le hacemos daño en realidad. Es como si tú tuvieras 1000 soles y alguien te roba 10 céntimos. ¿Te afecta en algo? De repente no, ¿no? Porque son 10 céntimos a 1000 soles. Pero, ¿cuál es la acción? ¿Es buena o es mala? ¿No? La ética se va a encargar de hacerte esas preguntas. ¿Bien? La ética a su vez se subdivide en tres categorías. Tres categorías, alumnos, ¿no? La primera es la ética normativa. La ética normativa, como su mismo nombre lo dice, son las normas que nosotros vamos a recibir, ¿no? Así como cuando entras al salón de clase y el profesor va a decir, vamos a hacer las normas de convivencia y empezamos a escribir, ¿no? Eh, las normas del salón, ¿no? Saludar al entrar, respetar al profesor, cumplir las tareas, etcétera, 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 ¿no? Pero son normas, ¿no? La ética normativa busca responder a la pregunta de qué acciones una persona debe realizar
que sean moralmente buenas y valiosas. Va a buscar, ¿de acuerdo? Y te va a proponer qué acciones tú debes tomar como una propuesta, ¿no? La ética aplicada ya solamente no son normas, sino que esas normas ya se van a aplicar en ti, ¿no? Se preocupa de la aplicación de las normas y principios en áreas concretas. ¿En qué áreas? ¿No? Por ejemplo, la bioética o la ética de la experimentación en seres vivos. ¿Será bueno? Nos preguntamos, ¿será bueno hacer experimento con los animales? Entonces tú preguntas, ¿sí o no? Porque algunos pueden decir que moralmente está mal, ¿no? Imagínate, pero hay una finalidad, por ejemplo, en la medicina, ¿no? Eh, Dentro de la bioética se puede decir que en la medicina, si nosotros hacemos para un fin que es la salud, puede ser bueno. Pero estamos maltratando y matando a un animal. Entonces, ¿es bueno o es malo? La ética aplicada nos va a decir si es bueno o es malo, ¿no? Vamos a tratar de, por lo menos, dar con esa respuesta, ¿no? Y por último tenemos la metaética. ¿Qué es la metaética? Bueno, es como la filosofía de la ética, ¿no? Por ejemplo, ¿cuál es el significado de la moral? ¿No? Ya va más allá, ¿no? Si nosotros hablamos de moral en ética, qué es bueno y qué es malo, la metaética te va a decir cuál es el significado de lo que es bueno o es malo, ¿no? ¿Son las proposiciones éticas buenas o malas? Te preguntan, ¿no? La ética normativa te dice esto tienes que hacer, esto no tienes que hacer. La metaética te dice, pero es bueno o es malo lo que me estás proponiendo, ¿no? Entonces estas tres categorías pertenecen a la ética, ¿no? Recuerda que también la podemos llamar filosofía de la moral. Otra rama de la filosofía es la lógica. ¿Qué es la lógica? La lógica estudia la estructura del pensamiento, ¿no? Nuestro pensamiento tiene una estructura, ¿no? Y esa estructura nosotros eh, la plasmamos en la realidad de manera en diálogo, ¿no? De manera vocativa, se puede decir, ¿no? Nosotros siempre tenemos que argumentar algo de manera lógica. Y esta palabra lógica es tan conocida en nosotros, ¿no? Una parte porque tienes la tarea, ¿no? De un razonamiento lógico, ¿no? Cuando tú dices, no, mira, es lógico que si yo voy a la tienda con 2 soles y le pago al señor me dé una Coca-Cola, ¿no? Eso es lógico. Entonces empiezas a hablar y empiezas a argumentar, ¿no? Empiezas a hacer una estructura en tu pensamiento, a hablar de lógica, ¿no? Porque sería lo contrario a lógico, que sería algo ilógico, ¿no? Volvemos a la misma pregunta. Es ilógico que yo voy a la tienda con 2 soles y no me vendan nada. Es ilógico. Las tiendas están hechas para vender productos, ¿no? Entonces hay una lógica y hay una ilógica, se puede decir, ¿no? En tal caso, la rama de la lógica en la filosofía se va a encargar de estudiar la estructura del pensamiento, cómo ordenamos el pensamiento, ¿no? Y del discurso, así como la corrección y validez de los argumentos, ¿no? Para tú poder tener la razón, la lógica de tus acciones o de tus palabras, necesitas argumentos, ¿no? Si yo digo, es lógico que si tú no has estudiado, ¿de acuerdo? ¿Cuánto sacarás en el examen? Profesor, yo saco 20 porque yo googleo. Bueno, sacarás 20. Ahí nos vamos ya a la ética. Si está bien o está mal. Pero en realidad, si tuvieras el examen físico sin internet, te aseguro que si no has estudiado, no va a venir un santo a dictarte las respuestas. Ya, eso no va a suceder, ¿no? Para aprobar tienes que estudiar. Bueno, ¿cuáles son las preguntas que hace la lógica? Entonces son cuáles son los principios para pensar de forma coherente, ¿no? Y qué reglas hay que seguir para ver estos principios de forma de pensar. Otra rama de la filosofía es la cosmología, o también le podemos llamar filosofía de la naturaleza, ¿no? La filosofía de la naturaleza, ¿no? Se pregunta sobre la estructura de la naturaleza y del universo, ¿no? Algo más concreto, ¿no?
Hemos dicho al principio que la filosofía se pregunta acerca de dónde viene el universo, etcétera, pero esta rama de la filosofía se dedica especialmente a preguntarse sobre la estructura, ¿no?, del universo y de esta naturaleza en que vivimos, ¿no? Las preguntas que se harán ellas ¿será el universo infinito o limitado? ¿Tú qué piensas? ¿El universo es infinito o limitado? A ti te han enseñado que el universo no tiene fin, ¿no? Es infinito. Entonces, no puede caber en nuestra cabeza que algo sea realmente ilimitado, algo físico, ¿no? De repente algo matemático sí, pero algo físico ilimitado. Imagínate, si fuera infinito, la inmensidad del universo, ¿no? Es una pregunta que siempre se han hecho desde el principio los primeros filósofos, ¿no? ¿Y qué originó el universo, no? ¿Qué originó el universo? Tenemos distintas teorías, ¿no? La teoría del Big Bang, tenemos la creación, tenemos varias teorías que nos dan posibles respuestas, pero que no nos dan la respuesta que nosotros queremos saber, ¿no? El hombre quiere saber, pero son hipótesis, se puede decir, o teorías que todavía no sabemos, pero podemos seguir investigando y podemos llegar a una conclusión lógica. Por lógica se puede saber muchas cosas, ¿no? Como el tema anterior de la rama de la filosofía. Tenemos la ontología, otra rama de la filosofía. ¿Te acuerdas? Dualismo epistemológico y dualismo ontológico, que hablaba Platón en el dualismo ontológico, ¿no? Acerca de dos mundos, ¿no? Dos tipos de ser, un mundo sensible y un mundo inteligible, ¿no? La ontología, en tal caso, el objeto de estudio será el ser como tal, ¿no? Tú eres un ser, yo soy un ser, ¿no? Va a investigar acerca de este ser. ¿Qué es este ser? Va a interiorizar, ¿no? Y las preguntas que se hace es, ¿qué es el ser? ¿Tú qué piensas que es el ser? ¿No? Es un verbo, por supuesto. El ser es un verbo. Por eso tú dices del verbo ser en presente, en primera persona, ¿qué dices? Yo soy, ¿no? Así como el programa de talentos, ¿no? Yo soy, ¿no? Tú dices, yo soy, por ejemplo, yo digo, yo soy Juan Pablo, ¿no? Tú dirás, yo soy Pedro, yo soy Luis, yo soy Miguel, yo soy Jorge, etcétera, ¿no? Yo soy Camila, yo soy Lucía, etcétera, ¿no? Tú dices, yo soy cuando te presentas. ¿Quién eres? Yo soy. Tú mismo te estás dando el ser, ¿no? Y te das un nombre, ¿no? Entonces, la ontología se va a encargar, ¿quién es ese ser? ¿Quién eres tú, no? ¿Por qué existe el ser en vez de la nada? Son preguntas que se va a hacer este tipo de filosofía, se puede decir, esta rama, ¿no? La ontología concretamente. A ver, la nociología, ¿no? La nociología también se conoce como la teoría del conocimiento, ¿verdad? Y la nociología es la rama de la filosofía que se va a encargar del conocimiento, no tanto como la epistemología, ¿no? Que es cómo conocemos las cosas, ¿no? Cómo se da el conocimiento. En este caso, la nociología se va a encargar necesariamente de preguntarse como un plus, ¿qué es el conocimiento? Mientras que la epistemología, date cuenta, nos dice cómo conocemos las cosas y qué conocemos, la nociología se va un poco más allá y nos dice primero qué es el conocimiento antes de saber cómo conocemos. ¿Qué es el conocimiento? ¿Cuál es el valor del conocimiento, no? ¿Y dónde se origina el conocimiento y cuál es su naturaleza, no? ¿Dónde se originó, no? ¿Se origina en el cerebro, en el alma? ¿Dónde se origina? ¿De acuerdo? Entonces, esto es la diferencia entre nociología y epistemología. Acuérdate, mientras que la epistemología nos dice cómo conocemos, ¿no? ¿Qué las formas de conocer, ¿no? O qué conocemos. La nociología te va a decir, bueno, yo no te digo cómo conocemos, yo te digo, pregunto, ¿qué es primero el conocimiento, ¿no? Entonces vamos por partes ahí, ¿no? Otra rama de la filosofía es la filosofía de la religión. Bueno, como ya ha visto su nombre, tiene que ver con algo religioso, ¿no? Esta rama se encarga de lo que se considera sagrado y de las creencias religiosas, ¿no? Respetando las creencias religiosas de cada uno, ¿no? Se va a preguntar, ¿Dios existe? ¿No? ¿Realmente Dios existe?
o es un invento del hombre, ¿no? ¿Hay vida después de la muerte? Nos preguntamos todos, ¿no? ¿Hay vida? ¿Realmente hay vida? ¿O una vez que te mueres acaba todo, ahí queda, ¿no? ¿Y cuál es la naturaleza de la experiencia religiosa, ¿no? Porque algunos, ¿cómo sabes la naturaleza de esa experiencia que tú sientes de que existe Dios? ¿Cuál es esa naturaleza? ¿Dónde se da esta naturaleza, ¿no? De la experiencia de una existencia posible de Dios o no? Bien, esto es la filosofía de la religión. Tenemos también la estética, también llamada filosofía del arte, ¿no? La estética, si tú te das cuenta, ¿no? La estética cuando vas por la calle, ¿no? Que hablamos de estética, hablamos de belleza, ¿no? Hablamos de arte, ¿no? La estética explora la creación de qué? De la belleza y las obras de arte, ¿no? Las obras de arte como pueden ser visibles o auditivas, ¿no? Por ejemplo, una poesía también, no necesariamente tiene que ser una obra de arte, una pintura, ¿no? Entonces va a reflexionar, ¿no? Va a hacer un análisis y va a analizar, ¿no? Va a analizar una reflexión. Se puede ser subjetiva, pero ¿qué es lo bello? ¿Por qué se dice que esto es bello? Según Platón, acuérdate que la belleza era algo universal, ¿no? Y que tenemos un modelo de belleza que se plasma en la realidad, ¿no? En tal caso, en la realidad se ve distinto. ¿Cómo podemos calificar a la belleza, ¿no? ¿Cómo decimos que alguien es bello? A veces decimos, ¿no? Esta persona es bella porque tiene cara bonito, ¿no? O bonita, ¿no? Decimos, es la belleza. Pero nos damos cuenta en la realidad, ¿no? Que alguien se casó con alguien feo de apariencia, pero con un corazón bonito y se enamoró y se casó. Entonces, ¿cuál es la belleza, no? Física, la belleza interna. Entonces, eso se va a encargar la estética, ¿no? De ver y verificar eso, ¿no? ¿Qué es la belleza? ¿Qué es lo que caracteriza una obra de arte, ¿no? ¿Es la belleza algo bueno o es malo? Ya nos vamos ahí también un poco a ética, ¿no? Cuando hablamos de bueno o malo. Tenemos la axiología, ¿ya? La axiología, su dominio simplemente se va a encargar de los valores, ¿no? Por ejemplo, ¿qué son los valores? Se pregunta. Y son los valores objetivos o subjetivos, ¿no? ¿Qué es algo objetivo? Es algo en que todos nos podemos dar cuenta de que existe o es, ¿no? Algo objetivo, ¿no? Y algo subjetivo es una opinión personal, ¿no? Por ejemplo, algo objetivo. Si yo te enseño un plumón rojo y yo te digo, ¿de qué color es este plumón? Todos me van a decir, es de color rojo. Es algo objetivo porque todos lo observamos. Es la misma realidad para todos. Pero algo subjetivo es algo personal. ¿Qué quiere decir? Si yo te pregunto o si yo te afirmo que el arroz chaufa es la mejor comida del mundo, tú me vas a decir que no, profesor, eso es para usted, para mí es el arroz con pollo o el ceviche, ¿no? En tal caso, algo subjetivo es una realidad personal para cada uno y algo objetivo es una realidad para todos, ¿no? Y los valores, ¿es algo objetivo? ¿Es para todos lo mismo? ¿O los valores es algo personal de cada uno? Entonces, a eso se va a encargar la axiología. La filosofía social y política, ¿no? Vemos en los filósofos antiguos, en los contemporáneos y en todos los filósofos en realidad, que siempre van a hablar de política, ¿no? La forma de vivir de las personas en sociedad, ¿no? Es el campo de reflexión, ¿no? De esta disciplina es el estudio de la vida de los seres humanos en sociedad, ¿no? Entonces se va a encargar de estudiar, sobre todo reflexionar cómo se comportan los seres humanos en distintas sociedades o en una sociedad, ¿no? ¿El hombre es un ser social? Es la pregunta, ¿no? ¿Qué pregunta se hace? ¿No? ¿Será posible alcanzar una sociedad justa? ¿No? ¿Cuál es el régimen político ideal? ¿No? O también se pregunta, ¿la esclavitud es moralmente aceptable? ¿Sí o no? Entonces son preguntas que se va a hacer la filosofía social, ¿no? Y política. Tenemos la antropología filosófica. Tenemos que hacer aquí, tenemos que aclarar esto, ¿no? La antropología
¿no? Antropología, antropos, que significa hombre, y logos, que significa estudio, ¿no? Estudio del hombre. Pero al hombre se le puede estudiar de distintas maneras, pero en este caso estamos hablando de antropología filosófica. O sea, estudio del hombre, pero filosóficamente. Acuérdate que existen otros tipos de antropología, ¿de acuerdo? Que no son filosóficas, ¿no? Entonces, eso es un poco la tarea que vas a realizar. Pero vamos a hablar de antropología filosófica. Acuérdate que antropología significa estudio del hombre, ¿no? Entonces, su centro principal de la antropología filosófica es el hombre, ¿no? Es el foco de atención de esta rama de la filosofía. Y los tipos de preguntas que se hacen: ¿qué es el hombre? ¿Y cuál es la relación entre alma y cuerpo? ¿No? Que hablarán distintos filósofos que ya hemos hablado en clases anteriores, y que seguiríamos hablando en clases posteriores, ¿no? ¿Cuál es la relación? ¿Existe una relación entre alma y cuerpo, entre espíritu y cuerpo? Lo vamos a tener que responder, por lo menos acercarnos a la respuesta. Tenemos la filosofía de la mente. La filosofía de la mente indaga sobre los procesos mentales. Ya nos está diciendo que tenemos que filosofar acerca de la mente, ¿no? Las preguntas que se hace es: ¿qué es la mente y cuál es su naturaleza, ¿no? ¿De dónde proviene? ¿No? O cómo están relacionadas la mente y el cuerpo. ¿Hay una relación que dirige el cuerpo a la mente o la mente al cuerpo? ¿Qué tipo de conexión o relación se da entre las dos? Esta pregunta se va a hacer la filosofía de la mente. Tenemos la filosofía de la existencia, ¿no? Dice, el sentido de la existencia, ¿no? ¿Por qué habla de la existencia? Porque siempre queremos saber, ¿existe o no existen las realidades, ¿no? Es un tema que atrae inmensamente a la reflexión, nos llama a reflexionar y a preguntarnos quiénes somos, ¿no? ¿Para qué existimos? De dónde vinimos y para dónde vamos, ¿no? Es de dónde venimos. A ver, aquí, corrección, eso aquí es de dónde venimos, no es vinimos, está escrito incorrectamente, ¿ya? De dónde venimos y para dónde vamos, ¿no? A ver, ¿cuál es el sentido de la existencia humana? Hay un sentido en particular que existamos, como ya te pregunté anteriormente, si la Tierra pudiera sobrevivir con la naturaleza y los animales. Claro que sí, ¿no? Es más, en esta pandemia se ha notado que la ausencia del hombre ha hecho que la naturaleza se regularice, ¿no? ¿Existe vida después de la muerte? Una pregunta que nos hacemos todos hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy queremos creer que existe vida después de la muerte con esta tragedia que se está llevando a nuestros seres queridos, ¿no? Queremos que ellos puedan vivir. A veces algunos decimos, vivirás en nuestros corazones, pero realmente queremos creer que hay otra vida después de la muerte. ¿Por qué la muerte? Queremos creer que la muerte no acaba. Bueno, son preguntas de la filosofía de la existencia. ¿Eh? Tenemos la filosofía del lenguaje, ¿no? La filosofía del lenguaje indaga el enigma de las palabras, ¿no? Necesariamente todo lo que tenga que ver con el lenguaje, las palabras, ¿no? Y se va a preguntar cómo el lenguaje afecta a tu forma de pensar, ¿no? O de qué manera afecta el discurso de un político al comportamiento de las masas, ¿no? Fíjate, la filosofía del lenguaje, cómo el hombre articula las palabras para poder convencer a multitudes, ¿no? Esto se ha indagado, por ejemplo, en los que tienen liderazgo, ¿no? Como, ¿no? Hitler, por ejemplo. ¿Por qué la gente le hacía caso a él, ¿no? ¿Por qué? A Hitler, ¿no? Y tenemos infinidad de líderes, ¿no? Cómo afecta, ¿no? Nuestra forma de pensar o nuestro comportamiento, ¿no? Eso es la filosofía del lenguaje. La filosofía de la educación, como su nombre mismo lo indica, ¿no? Estudia el propósito, o su estudio, o su propósito es la educación necesariamente, ¿no? Y por eso se hace preguntas acerca de la educación, ¿no? ¿Sirve o no sirve la educación? ¿Cuál es la forma de educar a una persona? Ya con estas preguntas ya también vamos a la filosofía ética, ¿no? O de la moral, ¿no? ¿Es correcto educar a una persona? Pues a nuestro parecer sí. Son preguntas que se va a hacer esta filosofía. Y la filosofía del derecho
¿ya? Básicamente nos vamos a basar en lo que son las leyes. Nos vamos a cuestionar acerca de las leyes, ¿no? De las leyes políticas y las leyes naturales, ¿no? Las leyes de la naturaleza, o hay también leyes políticas. Y en este caso, necesariamente tienen que haber leyes políticas, ¿no? ¿Cuáles son las mejores leyes? ¿No? Debemos cumplir siempre las leyes, las normas, las tenemos que cumplir. ¿Por qué están las leyes? ¿O para qué existen las leyes? Para cumplirlas, para no cumplirlas, quién las da, etcétera. Esto es la filosofía del derecho. Muy bien, alumnos, hemos hecho un repaso general, ¿no? Y reducido, se puede decir, una clase comprimida, ¿no? Para un poco desglosar cada rama de la filosofía. Ya, los próximos cursos vamos a ir ahondando más en cada tema de estos, ¿no? Que es muy interesante, sobre todo de los más importantes, ¿no? Quizás no de todos, pero vamos a ver los más importantes y vamos a ver qué filósofos hablan de ellos. Bien, la tarea es la siguiente. Primero vas a responder a estas preguntas que están en la clase. ¿Qué estudia la filosofía? ¿Qué rama es la filosofía? Se pregunta sobre el bien y el mal, en cuántas categorías se divide la ética y cuáles son. ¿Qué rama de la filosofía se pregunta sobre el origen del universo? ¿Qué rama de la filosofía analiza sobre la belleza? ¿No? Ya hemos hablado de eso ahora en clase. ¿Qué rama de la filosofía analiza sobre el cumplimiento de las leyes? Lo acabamos de decir hace un momento, ¿no? Respondes en tu cuaderno. 2. Vas a investigar cuántos tipos de antropología existen. Recuerda que uno es la antropología filosófica, que se va a encargar del estudio del hombre, pero filosóficamente. Hay otros tipos de antropología, ¿no? Y vas a decir cuáles son, vas a investigar cuáles son estos tipos de antropología. Y por último, vas a hacer 3 dibujos referente a todas estas ramas de la filosofía. Vas a escoger 3 ramas de la filosofía, las que tú quieras, y vas a hacer un dibujo por cada rama que has escogido, que son 3, ya, un dibujo referente a esa rama, ¿no? En total 3 dibujos te está diciendo de cualquiera de estas ramas que hemos visto. Eso sería todo, alumnos. ¿Bien? Que tengas un excelente día.